Ninguno de estos animes, series, o canciones, no son de mi propiedad. Son de sus respectivos autores o creadores. Muy bien. Aquí les traigo el siguiente capítulo, aunque debo ser claro y honesto, no tenía mucha inspiración. Y no me iba a tardar ya que tengo otros capítulos por hacer, pido disculpas. Pero bueno, no quiero hacer mucho relleno porque ahorita me encuentro un poco ocupado por el trabajo, así que bueno, si este video llega a 100 likes, haré la siguiente lo más rápido posible para la siguiente. Si te haya gustado dale like a este video, y que te suscribieras a este canal, eso me motivaría en hacer más rápido los videos, pero bueno, sin nada más que decir, que comience el video. Me encontraba dirigiéndome hacia la residencia de los Yodou, con claras intenciones hacia una MILF castaña. Ya que tenía planeado que iba a comenzar primero en hacer sufrir a la familia Yodou por todos los malos tratos que recibió Yodousei por ellos durante toda su vida, aunque otro motivo oculto era que bueno, no podría evitar que la madre de Issei Yodou, estuviera muy buena. Muy diferente a su versión original del anime, el punto, es que mi intención era sufrir a la familia Yodou lentamente para que estos paguen por todo lo que hicieron a Issei, comenzando primero con la madre de Issei, después seguiría el esposo y los hermanos, una vez que haya terminado con ellos, seguirían el mundo sobrenatural, uno por uno iban a pagar de diferentes formas, faltaba poco para llegar a mi destino, solo tenía que planear mi movimiento para poder lograrlo, y después de un tiempo había llegado a la residencia en donde se encontraban la familia de Yodou Issei, y tal vez se encontraban todavía las chicas del ex harem del hermano de Issei, creo, pero no me importa, ya que estoy aquí por un objetivo claro y eso era la madre de Issei. Así que sin perder el tiempo me acercaría a la entrada y rápidamente tocaría el timbre, empezando a escucharse una pequeña musiquita, y no pasaría mucho tiempo para que la puerta fuera abierta revelando a una hermosa mujer castaña con un voluptuoso cuerpo. La mujer se encontraba algo distraída pero después de verme, esta se quedaría quieta encontrándose sorprendida y estática, teniendo los ojos muy abiertos al verme, y lo único que pudo decir fue, Issei. Antes que pudiera decir algo rápidamente esta mujer se abalanzaría hacia mí dándome un fuerte abrazo y no pudiendo evitar que ella comenzara a llorar, pudiendo escuchar susurros de ella, pidiéndome perdón por todo lo que me hicieron, mientras tanto conmigo, me quedaría quieto sin hacer nada, no le respondería el abrazo ni tampoco la consolaría, absolutamente no hice nada para tranquilizarla. Un rato después, que se haya tranquilizado, en estos momentos me encontraría ahora dentro de la residencia Yodou encontrándome en la sala, para aparecer en poco tiempo la madre de Issei, que se encontraba feliz teniendo una bella sonrisa y en sus manos traía bocadillos y té, para ponerlos todo en una mesita cerca en donde me encontraba para dejarlos en esa mesita, para posterior sentarse junto a mí queriendo estar muy cerca de mí para mi disgusto. Y comenzaría en hablar, diciéndome que se alegraba en verme, preguntándome de cómo me encontraba, si dormía bien, en dónde vivía, que si comía saludable, entre varias preguntas que ella me hacía, con un tono de preocupación que la verdad me enojó. Siendo una hipócrita ella, ya que en los recuerdos de Issei, esta mujer en ningún momento mostró alguna preocupación de lo que le pasaba a Issei durante su niñez/adolescencia, en más de muchas ocasiones, hasta que se revelaría la verdad, ahora sí mostraba una preocupación verdadera esta mujer, al sentirse arrepentida y culpable creyendo que puede ella arreglar las cosas, pero estaba muy equivocada. Pero para que mi plan funcionara y que ésta cayera, tendría que fingir en que los perdonara y que quisiera en que ella estuviera en mi vida, solo a ella, era mi única condición. Pensé, así que debería comenzar en actuar, y así fue. Con un tono tranquilo, comenzaría con la actuación. Y la verdad no fue muy difícil ni tardado en que esta estúpida cayera, en serio, hice que se sintiera aún más culpable al recordarle todo lo que había sufrido durante mi vida, o sea lo que sufrió Issei, haciendo que ésta se sintiera culpable comenzando a llorar, disculpándose en más de una ocasión. Pero aquí, fue cuando aproveché que se encontraba débil y sensible, diciéndole el motivo del por qué me encontraba aquí, siendo que le quería darle una oportunidad de poder reparar nuestra relación de madre/hijo ofreciéndole en comenzar desde cero,
Pero con una condición, y eso era en que ella solamente se viniera a vivir conmigo para que pudiéramos poder reparar aquella relación. Ella por supuesto me miró sorprendida al escuchar ante esta propuesta, lo dudó por un segundo, diciéndome que debería primero en platicar de esto con Gorou, e intentaría en incluir a casi toda la familia para que los perdonara igual, pero se quedaría callada cuando vio que cambié de expresión a uno serio, herido, y decepcionado, y entonces le diría que lo mejor era que lo olvidara esa oportunidad que le estaba dando. Viendo que ella no estaba dispuesta, lo mejor era en olvidarlo todo esto. Por Dios, me escuchaba como una novia tóxica, no pudiendo evitar reírme mentalmente. Pero como me lo esperaba, esta mujer al ver que se iba aquella oportunidad de poder reparar los errores que cometió, y de poder estar en la vida de su hijo que tanto le hizo daño, no lo pensaría mucho y aceptaría rápidamente con desesperación. Mientras que yo estaría muy satisfecho con una oculta sonrisa maliciosa, y de uno de mis bolsillos del pantalón sacaría un papel que tenía anotado la dirección en donde vivía, explicándole detalladamente el lugar en donde me encontraba, y que la esperaría ansioso a su llegada para poder arreglar nuestra relación, pero aclararía que no dijera a nadie de esto, si no no habría una segunda oportunidad para ella, así que sin permitirle decir alguna palabra sin más, me retiraría de este lugar. Que por cierto, si se preguntaban, no había nadie en la residencia de los Iodou, ni siquiera alguna presencia conocida. Solamente se encontraba la madre de Issei sola, pero no importaba ya que estaba hecho lo cometido, solo faltaría en que llegara a la dirección que le había dado, solo era cuestión de tiempo. Así que solo debería de ser paciente, siguiendo caminando, alejándome de la residencia de los Iodou sin mirar atrás. Mientras tanto en otro lugar, más preciso en el inframundo. Territorio de los Bael en una gran mansión, en una cierta parte en un gran y hermosa habitación, se encontraba una persona sola sentada de una cama, tratándose de más ni menos que Sairaort Bael, el heredero del clan Bael, que se encontraba callado, encontrándose muy distraído y desanimado. La razón, es muy simple, y se trata de su madre, Misla Bael. Hace bastante tiempo que ella había dejado de hablarle, desde lo que había pasado de aquel incidente, que hasta el día de hoy su madre no le ha hablado desde entonces, aunque no solo fue ese incidente sino otros, que hasta el día de hoy se había dado cuenta de aquellos errores que cometió. Él pensó, que estaba haciendo lo correcto para su madre, que se alejara de aquella persona que lo juzgó mal, ya que pensó que era una mala compañía por aquellos rumores que había escuchado. Él no era alguien que juzgara a alguna persona por rumores que inventaban, pero después para su decepción terminó cayendo ante las mentiras y rumores. Y lo único que hizo es hacer daño a su madre y a Yodou Issei, incluso casi hizo una estupidez en querer emparejar a su madre con el maldito hermano de Issei, por Lucifer. ¿En qué demonios estaba pensando? Lo bueno, es que la verdad se había revelado antes que cometiera alguna estupidez. Pero era demasiado tarde, se daría cuenta en las estupideces que cometió, por culpa de los ancianos del consejo, y por Sirceps Lucifer y otros demonios, que le habían metido a la cabeza con esas tonterías y beneficios que recibiría a la facción de los demonios, pero lo peor fueron las duras palabras que recibió de su madre, que fueron cortantes, pero fue un golpe duro que le dolió bastante. Y las palabras fueron: te estás convirtiendo en la viva imagen de tu padre, Sairaok. Con un tono cortante pero a la vez triste, se retiraría sin siquiera mirarlo, y desde ahí, todo cambió en su relación. Para Sairaort fue doloroso, se arrepiente por las decisiones que tomó, y él mismo veía en cómo Yodou Issei antes, cuando tenía oportunidad, visitaba a su madre para conversar con su madre, sacándole en varias veces una hermosa sonrisa en su rostro, junto con un notable sonrojo, como siempre pasaban juntos para divertirse, un amor hermoso que se formaban, pero él lo arruinó. Incluso él estaba involucrado con el destierro de Yodou Issei del mundo sobrenatural, él estuvo al favor, y cuando su madre se enteró por alguien, ese mismo día se desató el caos. Ver con sus propios ojos como aquella mujer, que lo miraba con una bella sonrisa que transmitía un amor maternal hacia él, ahora le transmitía un instinto asesino y odio nunca antes visto, ni siquiera con su expadre le había transmitido ese sentimiento mortal. Él intentó justificarse, pero su madre no le importó, no recibió algún golpe, pero lo único que recibió fue ser ignorado en cada momento, por su madre, que no le dirigía alguna palabra, y en algunas veces que le hablaba lo decía con un tono cortante. Hasta que se enteraría del regreso de Yodou Issei al mundo sobrenatural, escuchando muchas cosas de él, lo poderoso que se había convertido, y de ser testigo en la batalla contra Triexa, escuchaba como muchas casas nobles importantes del inframundo, querían comprometer a sus hijas herederas con aquel muchacho que antes lo despreciaban al ser débil sin ningún poder, para ahora suplicar en tener alguna relación de amistad con él.
Sairaorg, también se enterarían que absolutamente todos los seres importantes de cada facción se reunirían con él, para intentar convencer a Yodo Issei en volver con la alianza. Obviamente sabía las intenciones del por qué querían que regresara Issei, era muy claro. Incluso él lo habían citados para aquella reunión, pero se negó por varias razones obvias. Pero alguien de aquella reunión le había contado todo lo que había pasado, le contó todo lo sucedido, las exigencias de Issei que quería antes de volver a la alianza, las advertencias de no meterse con una cierta enemiga, que estaba a su cuidado, las amenazas por si intentaban hacer algo en su contra, incluso que Issei había reclamado como su propiedad a su madre, no lo sorprendió antes esa revelación. Y más al recibir a los ancianos del consejo junto acompañados por Sir Zetch, para hablar con algunas cosas con su madre, pero Sairaorg sabía que los verdaderos motivos que tenían para querer en hablar con su madre tan insistentes, manipulación y amenazas. Esa era la palabra, así que no se los permitió, intentaron amenazarlo con muchas cosas pero no le importó, si era para arreglar los problemas que había provocado, entonces los aceptaría sin quejarse. Si era ver feliz de nuevo a su madre, que así sea. Solamente lo único que pudo ver era ella irse por un círculo mágico hacia una dirección que le habían dado en donde se encontraría Yodo Issei. Mientras tanto en el mundo humano, más preciso en alguna cierta parte de la ciudad de Kuo. En algún hotel en donde me hospedaba, me encontraría acostado en una gran cama, no encontrándome solo, o no, sino que me encontraba acompañado de dos bellezas que se encontrarían acostadas de cada lado, abrazándome y que los tres nos encontrábamos desnudos. Lo único que nos cubría eran unas sábanas, en fin. Estas dos bellezas eran Misla, y Arriza que estas estaban completamente dormidas cómodamente, ya que después de tanto sexo que tuvimos, aunque no podía evitarlo, en cada momento lo hacíamos, aunque ahora para no ser molestados o que hubiera alguna queja de los huéspedes, se había decidido en hacer un hechizo de silencio para que no saliera ningún ruido a la habitación para evitar molestia o interrupciones de unas sesiones. Funcionando, no hubo molestia por los huéspedes, o siendo interrumpidos en plena acción por el personal del hotel. Aunque debo ser honesto fue bastante intenso con aquellas dos demonios de sangre pura, son muy hambrientas, no hay ningún descanso y les gusta de forma salvaje y dura, ni siquiera hablemos de las horas por aquellas sesiones, hasta que después de una larga horas de sexo, por fin habían quedado satisfechas, quedándose completamente dormidas abrazándome con una radiante sonrisa en sus rostros. Mientras tanto conmigo me encontraba tranquilo y feliz, aunque haya pasado horas no me encontraba cansado o siquiera dolorido me encontraba muy bien, y contento, sin poder evitarlo en mirar a las dos demonios que se encontraban dormidas en cada lado mío abrazándome cálidamente, y como dije no estaba cansado, pero decidiría que lo mejor sería en dormirme un poco, lentamente cerraría mis ojos, hasta cerrarlos completamente solo pudiendo ver oscuridad. Me encontraría muy tranquilo, cuando de la nada algo pasaba, de repente aquellas dos extrañas voces de un hombre y de una mujer se escucharían de nuevo, aunque la verdad no lo entendería muy bien, al principio, pero después poco a poco comenzarían a ser claro lo que decían, y de un momento para otro. De forma instintiva, como si me dijeran que me diera la vuelta, lo hice. Para quedarme perplejo, ya que dos grandes caras flotantes de color verdes me estarían mirando con una expresión seria. Y sin poder evitarlo de mi boca pronunciaría dos nombres muy conocidos para mí, Bellicus y Serena. Mientras que la cara flotante masculina fue la que había hablado, por fin nos conocemos, Yodo Issei, o mejor debería decirte. José. Continuará.